¿Y si una de las pinturas más famosas de la historia escondiera un secreto capaz de cambiar todo lo que creemos sobre la religión? ¿Y si el Santo Grial no fuera un objeto? Y lo más inquietante, ¿y si Leonardo da Vinci lo dejó oculto justo delante de nuestros ojos? Hoy vas a ver La Última Cena como nunca antes. No como una simple obra religiosa que millones de personas han visto en libros o documentales, sino como un posible mensaje codificado que lleva más de 500 años esperando ser entendido. Porque a veces, los mayores secretos de la historia no están enterrados bajo tierra, sino a la vista de todos. Para entender el misterio, tenemos que viajar al siglo XV, una época en la que Europa estaba cambiando radicalmente. Era el Renacimiento, una etapa donde el arte, la ciencia y el pensamiento empezaban a romper con las ideas tradicionales. Y en medio de todo eso aparece Da Vinci, un hombre que no encajaba en ningún molde. No era solo pintor. Era ingeniero, anatomista, inventor, alguien obsesionado con entender cómo funciona el mundo. Diseccionaba cuerpos humanos para estudiar la anatomía real, diseñaba máquinas imposibles para su época y llenaba cuadernos con ideas que siglos después seguirían sorprendiendo. ¿Y ahora piensa esto? ¿Alguien así iba a hacer una simple pintura sin más? En 1495 recibe un encargo importante: pintar una escena religiosa en el convento de Santa María delle Grazie, en Milán. El tema: la última cena de Jesús con sus discípulos. Un momento clave en la tradición cristiana, justo cuando anuncia que uno de ellos lo va a traicionar. A primera vista, todo parece normal. Una mesa larga, 13 figuras, una escena conocida. Pero cuanto más la observas, más extraña se vuelve. Da Vinci rompe con todo lo que se hacía hasta ese momento. En lugar de representar figuras rígidas, separadas, casi divinas, pinta una escena llena de tensión. Cada apóstol reacciona de forma distinta: sorpresa, miedo, incredulidad, enfado. Es como si hubiera capturado una explosión emocional congelada en el tiempo. Jesús está en el centro, tranquilo, casi aislado del caos. Y a su alrededor, todo parece girar. Pero aquí empieza el verdadero misterio. Porque Leonardo no era solo un artista. Era alguien obsesionado con los códigos, los símbolos, las proporciones matemáticas. En muchas de sus obras se han encontrado patrones ocultos, mensajes sutiles, referencias que no están ahí por casualidad. Y eso nos obliga a hacernos una pregunta incómoda: ¿y si La Última Cena también esconde algo más? Fíjate bien en la figura que está a la derecha de Jesús. Tradicionalmente se dice que es el apóstol Juan, el más joven del grupo. Pero cuando lo analizas, hay detalles que llaman demasiado la atención. No tiene barba. Su rostro es suave, delicado. Sus rasgos parecen más femeninos que masculinos. Su postura es diferente al resto. Y aquí nace una de las teorías más polémicas de la historia del arte: ¿y si esa figura no es Juan, sino María Magdalena? Puede sonar exagerado al principio. Pero si lo piensas, ¿por qué Da Vinci representaría a un hombre de esa forma tan particular? ¿Por qué esa figura destaca tanto frente a los demás? Ahora añade otro detalle. Entre Jesús y esa figura hay un espacio muy concreto. No es aleatorio. Si sigues las líneas que forman sus cuerpos, aparece una forma clara, una V, perfectamente definida. Y en muchas tradiciones simbólicas, la V representa lo femenino, lo sagrado, incluso el concepto de fertilidad o vida. ¿Casualidad? Puede ser. Pero en una obra donde todo está cuidadosamente calculado, las casualidades empiezan a parecer menos probables. Y entonces llegamos a uno de los elementos más desconcertantes de todos. En una escena que representa la última cena, donde según la tradición Jesús comparte el vino en un cáliz que se convertiría en el Santo Grial, ese cáliz no aparece como protagonista. No hay una copa destacada.
No hay un objeto central que diga, esto es el Grial. Y eso es raro. Porque en el arte religioso, los elementos importantes suelen estar claramente señalados. Entonces, ¿por qué Da Vinci lo omite? Aquí es donde entra la teoría que lo cambia todo. ¿Y si el Santo Grial no es una copa? ¿Y si nunca lo fue? Según esta idea, el verdadero Grial sería una persona. María Magdalena. Se dice que ella no solo fue una seguidora de Jesús, sino alguien mucho más cercano. Algunos textos antiguos, considerados apócrifos, la describen como una figura clave dentro de su círculo. Y la teoría va aún más lejos. Afirma que María Magdalena podría haber estado embarazada de Jesús, y que su descendencia habría sido protegida y ocultada a lo largo de los siglos. Que la Iglesia habría eliminado o reinterpretado cualquier información que contradijera la versión oficial. Si esto fuera cierto, el Grial no sería un objeto físico, sino la sangre, el linaje. Y en ese contexto, la V entre Jesús y esa figura cobraría un significado completamente distinto. No sería un simple espacio, sería un símbolo. Una pista. Un mensaje que solo algunos serían capaces de interpretar. Y aquí es donde Da Vinci vuelve a convertirse en el centro del misterio. Porque si alguien en esa época tenía el conocimiento, la inteligencia y la audacia para esconder una idea así en una obra pública, era él. Pero el enigma no termina en lo que vemos. Porque hay otro factor que complica aún más todo esto, el estado actual de la pintura. La Última Cena no se conserva como otras obras. Desde el principio, la técnica experimental que usó Da Vinci empezó a deteriorarse. En pocos años ya mostraba daños. Con el paso del tiempo, sufrió restauraciones, retoques, incluso partes que se perdieron completamente. Lo que vemos hoy no es exactamente lo que él pintó. Y eso abre una posibilidad inquietante. ¿Y si había más detalles antes? ¿Y si algunas pistas desaparecieron? Hay expertos que creen que ciertos elementos originales se han perdido para siempre. Otros dicen que Da Vinci dejó bocetos o estudios previos donde su idea era más clara. Incluso hay teorías que sugieren que partes de la obra fueron alteradas intencionadamente. Pero claro, también existe la otra cara. Muchos historiadores del arte rechazan todas estas teorías. Dicen que no hay pruebas reales. Que el personaje es Juan, representado de forma juvenil, como era habitual. Que la V es simplemente una decisión de composición para equilibrar la imagen. Que estamos viendo patrones donde no los hay. Y tienen razón en algo importante. El cerebro humano está diseñado para buscar significado. Para conectar puntos. Para crear historias. Pero también es cierto que los genios como Da Vinci no dejaban nada al azar. Y ahí es donde el misterio sigue vivo. Porque no hay una respuesta definitiva. No hay una prueba que cierre el caso. Solo hay interpretaciones, detalles, símbolos, y una obra que sigue generando preguntas siglos después. Y quizás esa sea la mayor prueba de su genialidad. Que, más allá de lo que realmente quiso decir, consiguió algo mucho más poderoso. Hacer que sigamos pensando. Hacer que dudemos. Hacer que miremos una pintura, y veamos mucho más que pintura. Así que ahora la pregunta es para ti. Después de conocer todo esto, ¿qué crees? ¿Estamos ante una simple coincidencia llevada al extremo? ¿O Da Vinci realmente escondió un mensaje que nunca debía ser descubierto? Porque si hay algo claro, es que La Última Cena no es solo una obra de arte. Es un enigma. Y como todos los grandes enigmas, quizá nunca tenga una única respuesta.